He llevado la estrella de David alrededor de mi cuello durante 3 años y la miro todas las mañanas y miro los 6 triángulos apuntando en diferentes direcciones. Comparten el centro y me gustaría que cada israelí recordara que aunque la estrella de David que está en tu bandera apunta en muchas direcciones diferentes, compartes el centro. Ahora regresa al centro y recuerda que tu peor oponente político, tu peor enemigo en Israel, nunca mataría a tu hijo, nunca violaría a tu hija. No puedes permitirte pelear en público. Me mata ver a los israelíes señalándose unos a otros. Bienvenidos a Israel, Estado de una Nación con Eylon Levy. Soy Eylon Levy. Egipto, Jordania, Siria y Líbano no están a más de un par de horas en coche desde cualquier punto en Israel. Pero para nosotros podrían estar a un mundo de distancia. Ellos no nos entienden, nosotros no los entendemos, y no entendemos lo que ellos no entienden sobre nosotros. El mundo árabe ha estado contando mitos sobre Israel, mitos por los cuales ha pagado un precio terrible. Mi invitada en el episodio de hoy ha hecho de su vida una misión para corregir esos malentendidos en el mundo árabe sobre Israel y los judíos. Rawan Osman dirige el proyecto Arabs Ask en las redes sociales. Nació en Damasco, creció en Beirut, vivió en Arabia Saudita y Qatar, y nunca vio a un judío hasta que vivió en Estrasburgo, y por primera vez vio un barrio judío que todavía tenía judíos viviendo en él. Nos encontramos hoy en Tel Aviv, mientras ella viene a Israel para explorar, descubrir y educar. Juntos hablamos de los cuentos de hadas que el mundo árabe cuenta sobre Israel y los judíos. Hablamos sobre por qué el antisemitismo está tan arraigado en el mundo árabe y qué se puede hacer contra él. Y hablamos sobre lo que Irán, el régimen iraní, realmente está tramando para el Medio Oriente y cómo Occidente está caminando sonámbulo hacia el desastre. Bienvenidos a Israel, Estado de una Nación con Eylon Levy. Rawan Osman, bienvenida a Estado de una Nación. Gracias. Es un placer estar aquí. He estado esperando esta conversación desde que nos conocimos en Milán, haciendo un panel de discusión con nuestro amigo mutuo Hillel Noya, otro invitado aquí en el podcast. Y me fascinó tu historia. Naciste en Siria en una familia musulmana, un padre chiita, el otro suní. Creciste en Líbano. Pasaste tiempo viviendo tanto en Qatar como en Arabia Saudita. Y ahora vives en Alemania. Entonces, ¿cómo terminaste sentado en este sofá frente a mí aquí en Tel Aviv? Porque quiero. No podría dormir si estuviera en casa en Alemania, pensando en esta guerra inminente. Ojalá no suceda, pero eso es un pensamiento ilusorio. Ambos somos realistas y sabemos que un enfrentamiento es inevitable. Que ya está sucediendo. Me refiero a Hezbollah. Declaró. La guerra está en curso. La cuestión es si se intensificará a un conflicto total y descontrolado. ¿Cuándo explotará y se expandirá? Entonces, como dijiste, soy mitad libanesa, mitad siria. Los primeros 18 años de mi vida los pasé en Líbano y odiaba a los israelíes y a los judíos. Aunque crecí, mis padres eran suníes y chiíes, pero éramos seculares. ¿Vamos a una escuela católica francesa? Así que la religión en mi círculo era irrelevante, pero a pesar de eso, odiábamos a los vecinos del sur porque siempre íbamos a la guerra con ellos. Y es importante entender que la narrativa israelí se omite de nuestra existencia. Así que crecí sin escuchar nunca tu versión de los eventos. Me di cuenta en mis 20s, cuando me mudé a Francia y viví entre judíos, lo cual fue un shock al principio, al darme cuenta de que realmente vivo en un barrio judío habitado por judíos, a diferencia de los que hay en Damasco y Beirut. Los barrios judíos solo conservan el nombre, ya que los judíos ya no viven allí. Fueron purgados, ¿verdad? Absolutamente. Pero en Francia vivía entre judíos y me di cuenta de que mi percepción de los judíos fue construida por Hassan Nasrallah. Toda mi vida, todo lo que sé,
sobre Israel, su periódico favorito siempre lo cita. Aprendí mucho sobre Israel de él. Además, las guerras son su historia, es su versión en la que creemos. Así que nadie te dice que matamos a algunos israelíes y por eso estamos en guerra. Y poco a poco aprendí la historia de los judíos de Israel y me encariñé con ella. Eso es fascinante. Y me pregunto por qué tu percepción de Israel debería estar informada por el líder de un ejército proxy iraní que ha ocupado ilegalmente una parte de tu país, Líbano, cuando eres secular, no iraní, conectado al mundo exterior. ¿Por qué se está canalizando esta historia a través de Hezbollah? Nací en los años 80, así que fue después o incluso durante la Guerra Civil Libanesa. Hezbollah fue uno de los actores más fuertes. En la actualidad, Hezbollah se ha vuelto más poderoso que el ejército libanés. Y fueron vistos como héroes. Crecí como niña, como adolescente, entendiendo que el sur está ocupado, el sur del Líbano, por los israelíes. Y solo Hezbollah se atreve a enfrentarlos, a desafiarlos. Y por supuesto, los miras y admiras a estos hombres, porque lo que escuchas, la retórica a la que estás sometida en la radio, en la televisión, en la escuela, tus padres, tus vecinos, todos glorifican a estos luchadores por la libertad. Sosteniendo la bandera de la resistencia. Entonces, ¿por qué desafiaría lo que escucho de Nasrallah si no salgo de la caja? Y a muchos les sorprende saber que no tengo acceso a información sin censura en Medio Oriente. No tuve acceso. Actualmente existen redes sociales. En este contexto, Turquía prohíbe Wikipedia. Así que hoy Turquía prohíbe Wikipedia en esta época. Así que fue muy difícil salir del mundo que pintaron para ti. Y en Francia, creo que uno de los videos más impactantes que he visto, cuando quería entender por qué estos judíos son retratados como monstruos, porque no parecían serlo de ninguna manera. ¿Estás caminando alrededor? Estrasburgo, y de repente no puedes encontrar sus cuernos. No, son amigables, son útiles, se tratan bien entre ellos. Y uno de los videos más impactantes fue uno de los primeros días en los comienzos de Nasrallah, cuando estaba explicando el plan, la agenda de Hezbollah. Y entonces me di cuenta, esta no es la agenda libanesa. Está trabajando para Vilayat al-Faqih en Irán. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto es puramente chiita. Por eso Hezbollah, los luchadores son solo chiitas. Tienen aliados, pero solo confían en los suyos. No están invertidos en Líbano, en absoluto. Eso es intrigante. Quiero decir, me pregunto, describiste esto por un lado, Hezbollah tiene esta influencia en gran parte de la imaginación y simpatías libanesas. Por otro lado, lo describes como este implante iraní, esta presencia extranjera que ha tomado el control del Líbano. Hablaré sobre Hezbollah y la situación con Irán más tarde, pero en términos de las actitudes en Líbano, ¿hasta qué punto Hezbollah es visto dentro de la sociedad libanesa como una parte auténtica de el Estado libanés, del país libanés, o se le ve como una presencia iraní extranjera? Interesante. Estamos en 2024. Hezbollah era apreciado por todos cuando era adolescente en aquellos días y se les percibía como los liberadores del sur. Muchos libaneses entendieron, mientras tanto, que esa era una zona de amortiguamiento y los responsables de la invasión israelí del sur del Líbano fueron la Organización para la Liberación de Palestina y sus aliados entre los libaneses. Debido al constante fuego de cohetes en el norte de Israel en la década de los 70, que empujó a Israel a esta ofensiva dentro del Líbano para alejar a los terroristas palestinos de la frontera, extrañamente reminiscente de lo que estamos teniendo ahora con la amenaza a Hezbollah de retroceder, o vamos a tener que alejarte. Además de los ataques terroristas contra civiles israelíes, también percibimos estas historias como heroicas. No entendimos que Israel puede darte una década o dos
intentaron, a través de la diplomacia, expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina y finalmente tuvieron que intervenir para optar por la solución militar, como siempre, ya que parece que esta es la única solución para la situación ahora. Eran apreciados, respetados, percibidos como héroes. Sin embargo, Israel se fue en el año 2000 y Hezbollah, hasta el día de hoy, se niega a formar parte de la sociedad libanesa. Violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que exige que el ejército libanés sea la única fuerza armada al sur del río Litani, y sin embargo, está lleno de misiles iraníes controlados por el señor Nasrallah y compañía. ¿Cómo te gustaría hacer que se desarmen? Ellos tienen apoyo y son más fuertes que el ejército. Esto ha estado sucediendo durante tanto tiempo. El problema se ha vuelto tan grande que ya no cabe debajo de la alfombra. Ahora debemos abordar el tema más importante. Ahora tenemos que luchar con el elefante en la habitación. Debo decir que el hecho de que Hezbollah se negara a desarmarse, obviamente tenían aspiraciones políticas. Hoy en día controlan la mitad del parlamento libanés, no la mitad de los asientos son suyos, pero son suyos y de sus aliados. Y apuntaron esa arma a los libaneses en 2007. Y en 2011 algo realmente interesante ocurrió en Siria. Vimos a Hezbollah como el liberador, aquellos que defendieron a los libaneses y aquellos que están invertidos en el yo o el derecho a la autodeterminación para los palestinos, los pro-palestinos. Ahora, de repente, cuando hubo un levantamiento sirio, Hezbollah se puso del lado del opresor, del dictador. Y de repente te das cuenta, muchos se dieron cuenta, incluso entre los chiitas en Líbano, que la causa de Hezbollah no es justa. Es político y harán cualquier cosa para salvar y apoyar a sus aliados, y mataron a muchos sirios. Nasrallah intentó mentir al respecto por un tiempo, pero luego los sirios ellos mataron a combats. Mataron a militantes de Hezbollah y esto salió a la luz pública y de repente aquí tienes, Nasrallah está alardeando de ello, de su alianza con al-Assad, de su alianza con Irán. Ya no se oculta, no sienten vergüenza y son desafiantes a este campamento más pequeño en Líbano que no los quiere. Este campamento crece constantemente. Supongo que lo que estoy tratando de preguntar es, ahora hemos tenido más de 10 meses de ataques de Hezbollah en el norte de Israel, y quiero saber si Hezbollah todavía es visto dentro del Líbano como el gran defensor y resistente luchando por el pueblo libanés, o si el pueblo libanés piensa que es un implante extranjero que les está trayendo desastre y una guerra totalmente innecesaria. La mayoría de los libaneses entienden que Hezbollah está provocando a Israel, pero nadie puede detener a Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah busca la guerra. ¿No quieren paz sin importar lo que digan? ¿Olvida lo que le dicen a los medios? Son portavoces políticos. Hezbollah está provocando a Israel porque Irán quiere provocar a Israel. Hezbollah quiere apoyar a Hamas. Y es por eso que el 8 de octubre comenzaron atacando a Israel, incluso antes de que éste respondiera. Si no fuera por Hezbollah, ¿quieren los libaneses la paz con Israel? El Medio Oriente, Beirut, es la ciudad que me encantaría visitar en el Medio Oriente. Beirut es la ciudad que me encantaría visitar. He visitado Israel varias veces y viví en Líbano por un periodo prolongado. La gente, los israelíes y los libaneses se parecen entre sí. Aman la vida. Están educados, se ven bien, invierten en sí mismos, en sus familias, en su apariencia. Podrían ser mejores amigos y ellos lo saben. Deberíamos ser. Somos. Si podemos ser mejores amigos, entonces el resto de los libaneses y los israelíes también pueden serlo. Pero aquellos que siguen a Hezbollah, aquellos que desean la muerte para Israel, impiden que alguien incluso diga esto en público. Ahora, en los últimos 10 meses, muchas personas dicen, mi problema no es con Israel.
Mi problema, y estamos hablando de profesionales, académicos, políticos, dicen que nuestro problema es con Hezbollah, es con Irán, y no apoyamos lo que ha hecho Hamás. ¿Quieres ayudarles? Hay un proyecto Líbano Federal. Vamos a divorciarnos. ¿Qué es este proyecto Líbano Federal? Hay un movimiento que está creciendo en Líbano. Quieren un modelo como Suiza, por ejemplo. Tomas tu cantón en el sur, tomas el suburbio sur de Beirut y luego, si quieres ir a la guerra con los israelíes, deja que los israelíes destruyan tu parte. Muéstranos cómo mantendrás tu parte del país y déjanos en paz. Nos gustaría elegir aliados diferentes, un método diferente para desarrollar nuestro país, y la mayoría de aquellos que quieren un Líbano federal son cristianos, liberales, progresistas, pero también suníes y algunos chiíes que quieren un divorcio. ¿No quieren guerra? ¿No tienen la fuerza de Hezbollah? Ok, dividamos este país. Esa sería una solución intrigante a los problemas de gobernabilidad del Líbano. La mayoría de las personas no son conscientes de que con tal mosaico de diferentes comunidades en Líbano, estos roles específicos están reservados para miembros de las diferentes comunidades de fe, ¿verdad? Según la Constitución, el presidente debe ser un maronita, cristiano, y el primer ministro debe ser un musulmán sunita. Y el presidente del parlamento debe ser chiita, y eso hace que el país sea ingobernable. Y por lo tanto es fascinante escuchar que esta ingobernabilidad tiene consecuencias geopolíticas. Bien que la gente está pensando en ello. Hoy quiero hablar contigo. Diriges un proyecto llamado Árabes Preguntan, en el que intentas explicar Israel y el mundo judío al mundo árabe. Los israelíes preguntan cómo cambiar las cosas. Aquí es donde quiero entender de ti qué piensa el mundo árabe. Obviamente no todos piensan igual, y desglosaremos las sutilezas de las diferentes perspectivas. Y tenemos que empezar, como no, con el 7 de octubre. Y me pregunto cómo fue recibido en todo el mundo árabe, porque veo dos tendencias, y ambas me perturban profundamente. La primera es un apoyo intenso a la masacre del 7 de octubre. Hubo una encuesta del Instituto Doha que mostró que la abrumadora mayoría de los públicos árabes en todos los países piensan que los ataques fueron legítimos. Pero al mismo tiempo hay una negación profunda sobre lo que fueron esos ataques. Porque cuando preguntas a la gente en los países árabes, ¿Hamás atacó a los civiles? ¿Hubo casos de violencia sexual? Lo niegan. Y entonces parece que están apoyando algo en lo que están en negación, y me pregunto cómo cuadras ese círculo. Primero que nada, no puedes esperar que el mundo árabe simpatice con los israelíes. Como dije antes, tu narrativa está omitida de su existencia. Hasta el día de hoy creo que tenemos redes sociales por lo que tienen acceso a la información. ¿Quieren escucharte? No. ¿Por qué es eso? Porque desde que Israel llegó a existir, el mundo árabe, los líderes árabes decidieron nunca reconocer tu existencia y implementaron leyes y políticas de antinormalización que prohíben el contacto de persona a persona con los israelíes. Este es un aspecto legal que puede tener consecuencias graves. Como en Irak, puedes ser ejecutado si te acusan de colaborar con los sionistas. ¿Quién es un sionista? ¿Es un israelí? ¿Es un estadounidense que apoya a Israel? Eres tú ahora. Y ahora soy yo, y estoy orgullosa de ser sionista. Pero en el mundo árabe esto es una traición a tu propio pueblo. Nunca deberías apoyar a los israelíes, o de lo contrario, y las consecuencias pueden ser graves. Simultáneamente, si eres un poco religioso, hay muchas fatwas que condenan las relaciones de persona a persona con los israelíes. Entonces, con los israelíes, no se me permite escucharte y poco a poco pierdo interés en escucharte y no importa lo que me digan sobre ti, lo creeré incluso si me dicen que tienes como la afirmación de Khalid Mashal, lo encuentro increíblemente interesante. Hay una conspiración talmúdica de la que él sabe, insinuando que el Talmud es un libro pequeño y él tuvo acceso a él en qué idioma no sé.
Los eruditos judíos serios necesitan comprometerse 7 años para entender el Talmud, solo para leer una página al día. Sí, y Khalid Mashal lo sabe. Y estas mentiras se propagan. Y el árabe promedio que está frustrado, sufriendo de mala economía, corrupción, viviendo bajo una dictadura, creen cualquier cosa que estas personas inteligentes en la televisión les dicen. Y después del 7 de octubre, la forma en que se presentó el evento en la plataforma más grande. Y eso es, por supuesto, Al Jazeera se presentó como un evento, como un avance. Mira lo que hicieron estos luchadores por la libertad. Y esta plataforma fue hecha accesible para Haniyeh y Abu Ubaida, el portavoz de la Brigada Al-Qassam. Y la gente estaba escuchando lo que estas personalidades les estaban diciendo. Estamos recuperando nuestros derechos, nuestra tierra. Pronto estaremos en Jerusalén. Un punto medio. Vienen por ti. ¿Están hablando de derramamiento de sangre? Punto medio. Vienen por ti. Se habla de derramamiento de sangre. Los israelíes comenzaron a creerles. No están exagerando. No lo hacen por el melodrama, por los clics que hicieron. El mundo árabe les cree porque hay un estereotipo. Y este estereotipo no tiene nada que ver contigo, con el pueblo israelí. Es una idea cuál es ese estereotipo. Me encantan las parábolas, pongámoslo así. Este es ese estereotipo. Me gustan las parábolas, digámoslo de esta manera. El mundo árabe ve al palestino como la Caperucita Roja, inocente, ingenuo, indefenso, y el judío es el lobo feroz. Y en esta historia, Caperucita Roja, todos la conocemos, nunca se incluye la historia del lobo. Nadie le preguntó al lobo, ¿qué estaba haciendo el lobo allí? El lobo es malo, es feo, es poderoso y debería ser asesinado. Y el resto del mundo, el mundo árabe y aquellos que apoyan la causa palestina están todos jugando a ser cazadores y tienen que matar al lobo. Sin embargo, nadie preguntó. Ahora fui bendecida. Tuve suerte y me familiaricé con el lobo y escuché la historia del lobo y resultó que el lobo vino a contarles a estos indefensos palestinos o a Caperucita Roja y su abuela que esta parte del bosque donde viven es su hogar ancestral y se ofreció a compartirlo con ellos porque hay suficiente espacio para ambos. Ahora la forma en que las personas perciben al judío como el gran lobo feo y malo puede cambiar porque en el libro de la selva, Mark Lieber fue cuidado y criado por una manada de lobos. Simpatizamos con ellos, los admiramos. Es cuestión de representación. Ahora, es el momento para el lobo, para los sionistas, para los israelíes, de recuperar su historia y representarse a sí mismos si lo hacen a través de las redes sociales. Rompen ese estereotipo y ese estereotipo no es una sorpresa. Es similar al estereotipo del judío en los años 20, 30 y 40. En Europa son codiciosos, controlan el mundo, quieren derribarte, traman, hay conspiraciones contra el mundo y esto no es cierto. Ahora el oeste lo entendió, pero le costó mucho a los judíos. Nadie reconoce el antisemitismo en el mundo árabe, nadie lo admite, así que no tenemos datos, no se investiga y es hora de que lo hagamos. Y esta afirmación de que los musulmanes no son antisemitas, solo son antisionistas, no es cierta. Basta con mirar eventos como el Farhud en 1840, el asunto de Damasco, durante el 1840, el asunto de Damasco. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Farhud, el pogromo contra la judería iraquí, antes de 1840, el asunto de Damasco. Vamos un poco más atrás. En el Imperio Otomano, en Yemen, dejemos el Levante. En Yemen, en los años 1800, los saidis emitieron 2 decretos. Los decretos del huérfano, asignados a los judíos, tenían que raspar letrinas asignadas a los judíos. Tenían que raspar letrinas y transportar cadáveres y cuerpos muertos, incluso si venías de una familia Kohanim, incluso si estabas observando el Shabbat.
A nadie le interesaba. Y el decreto de los huérfanos permitía que cualquier hombre musulmán tomara a los hijos de un hombre judío. Los musulmanes podrían argumentar que lo hicieron para cuidar a los niños pobres, pero es dudoso que las madres lo percibieran igual. Así que esta afirmación de que los judíos vivieron felices durante cientos de años bajo los musulmanes no es cierta. ¿Y es hora de abordar el antisemitismo en el mundo árabe? ¿Por qué crees que en el mundo musulmán cuentan esta historia sobre cómo los judíos vivían felices para siempre dentro del reino del Islam, donde eran bien tratados, hasta que llegaron los sionistas y lo arruinaron todo para todos? ¿Por qué cuentan, si estamos hablando en parábolas y hablando sobre cuentos infantiles, por qué cuentan este cuento de hadas? Porque quieren retratarse a sí mismos como los justos. Ellos fueron justos. Tienen que gobernar, tienen que restaurar la voluntad, restaurará el orden en la región, lo cual no es cierto. Restaurará el orden en la región, lo cual no es cierto. Y el hecho de que tenían reglas que regían la vida entre hablar de cristianos y judíos viviendo bajo el Islam. Ahora, volvamos a hablar de cristianos y judíos viviendo bajo el Islam. Ahora, volviendo al año 637, cuando el segundo califa, Omar, llegó a Jerusalén, se dice que habló con el patriarca cristiano, representando a los bizantinos. Y le dio a todos los dhimis, a los cristianos, se les permitió mantener sus cruces y sus iglesias siempre y cuando expulsaran de la ciudad a Alía, y a los judíos no se les permitió vivir en la ciudad. Exigió que los judíos vivieran fuera de Jerusalén. ¿Por qué es eso? Porque hay un problema fundamental entre el Islam y el judaísmo. Y eso es que existe en el Corán. Y tenemos que revisar esto. Y es posible que no quiero que la gente desespere. Miren a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Miren a Marruecos. Necesitamos una decisión política que surge de una visión para el futuro, para un futuro mejor. ¿Quieres un martirio y yihad interminables? ¿Quieres que todos muramos porque estás invertido en la vida después de la muerte? ¿O quieres construir en esta vida y ser un buen musulmán e intentar establecer lazos con el resto del mundo? Porque esto no es solo acerca de Israel. Del mundo, esto no solo se trata de Israel. Israel es visto como el representante del Occidente, ¿no es así? Y vemos esto en Europa y en los Estados Unidos y en Australia y Nueva Zelanda y en todas partes alrededor de una guerra en curso. Es persistente, pero ocurre. Una guerra en curso, es persistente y está sucediendo. Y lo vemos entre el extremismo, entre el Islam político, para llamar a las cosas por su nombre, y la civilización occidental, entre la modernidad y la barbarie. Me temo que debemos elegir un bando. Estamos hablando de malentendidos aquí dentro del mundo árabe. Malentendidos que nos han traído un sufrimiento inmenso a nosotros, los israelíes y judíos, que hemos estado en el extremo receptor de la agresión del mundo árabe alimentado por estos malentendidos, pero también para el mundo árabe, que ha estado atrapado en este ciclo de extremismo y conflicto, cuando mirar la realidad tal como es nos permitiría avanzar hacia la paz y la reconciliación. Hemos hablado sobre la percepción de los judíos como el gran lobo feroz. Hemos hablado sobre la percepción de que los judíos vivieron bien bajo el gobierno del Islam hasta la llegada del sionismo. Hay otro malentendido que encuentro intrigante, que es la negación persistente del pueblo judío. Conexiones indígenas ancestrales con la tierra de Israel, la negación de que alguna vez hubo templos judíos en Jerusalén para intentar contar una historia de que en realidad los palestinos estuvieron aquí primero. Porque la indigeneidad judía y el hecho es que el templo judío socava la historia que se cuentan a sí mismos. Entonces, soy el templo judío, socava la historia que se cuentan a sí mismos. Entonces, me pregunto si puedes explicarme por qué el mundo árabe, a pesar de las múltiples presencias, múltiples menciones de Bani Israel en el Corán, están tan empeñados en negar
que los judíos tienen una antigua conexión histórica con esta tierra y cómo realmente eso tiene sentido teológicamente para ellos, dadas las repetidas menciones de los hijos de Israel y su conexión con Israel en el Corán. Así que la respuesta es doble. Es en parte ignorancia e hipocresía. Hay quienes realmente saben muy poco sobre la historia de la región. Y los imanes saben que están siendo hipócritas cuando niegan que los judíos son de la tierra. ¿Es sobre los judíos? ¿Dónde fue la primera vez que escuchaste sobre los judíos? ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de los judíos y el pueblo de Israel? Y eso está en el Corán. Entonces, ¿sabes que el judaísmo es más antiguo que el Islam? Digámoslo de esta manera. ¿Sabes que hubo encuentros entre el profeta Muhammad y los judíos por lo que estaban allí en Hijaz antes del Islam? Entonces, ¿por qué niegan cualquier derecho a los judíos? Porque el último mensaje es el final, y el último mensaje es el final y el mejor. Y es nuestro trabajo convertir nuestro deber moral y religioso. Ahora, cuando se trata de nuestro deber moral y religioso, incluso para mí es desconcertante cuando se trata de evidencia arqueológica. Como gustes, pero ahí está. Ahora, a diferencia de las afirmaciones musulmanas, las afirmaciones judías están presentes. Puedes examinarlas. Muchos árabes no pueden visitar Israel, pero hay suficientes que tienen pasaportes europeos o americanos. Eres bienvenido a visitarnos, grabar videos y compartirlos. Ahora, ¿por qué insisten en que no existe? ¿Por qué cuestionan la autenticidad? No tengo idea. Pero al mismo tiempo, los musulmanes nunca permitirán que los arqueólogos examinen cualquier cosa que afirmen estar relacionada con el Islam. Ahora, eso me parece una pregunta mucho más interesante y no tengo una respuesta. Supongo que porque saben que no tienen pruebas, no hay pruebas de que Al-Aqsa estuviera en Jerusalén, saben que Jerusalén no se menciona ni siquiera una vez en el Corán. Por eso no tienen pruebas de que Al-Aqsa estuviera en Jerusalén. No tienen pruebas de que Mahoma estuviera en Jerusalén, según la historia coránica de su visita a la mezquita más lejana. La cuestión es si realmente estuvo allí o no. Me vuelvo a plantear esta pregunta. ¿El Islam es consciente que había una antigua presencia judía aquí, que había templos judíos? Por eso llaman a la ciudad Al-Quds, la Santa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están tan profundamente invertidos en negar la indigenidad y las conexiones históricas del pueblo judío con la tierra de Israel? Y es solo una cuestión de hipocresía. ¿Sabemos que estamos siendo hipócritas o hay alguna manera de que, de alguna forma, estas dos cosas tengan sentido juntas en sus cabezas? ¿Piensas que ellos deliberadamente niegan cualquier relación entre tú y el país porque quieren expulsarte? Así que o no saben que tienes algún vínculo o... Ellos lo hacen. Y cuando niegan tus derechos, algunos de ellos lo hacen. Y cuando niegan tus derechos a estar aquí, me estás preguntando por qué. Porque quieren tomar el país, no quieren que vivas aquí, no quieren que gobiernes aquí. También quieren tener a Jerusalén. Ahora, algunos musulmanes amables, de mente abierta, educados, si les dices que Jerusalén significa para nosotros los judíos lo que la Meca significa para ustedes los musulmanes, están dispuestos a escuchar, pero estos son una minoría. Pero creo que lentamente pueden crecer, especialmente gracias a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita y a Marruecos. Si eliminas el contenido antisemita de tu currículo, entonces las personas están más abiertas a escuchar y preguntar por qué vives aquí. Tenemos que desafiar a los israelíes. ¿Por qué vives aquí? No es agradable vivir con el miedo constante al riesgo de guerra, así que te afecta mucho. Y para que ellos te afecten mucho y estén dispuestos a escuchar, necesitamos un cambio. Necesitamos que las redes sociales nos ayuden a entender otro malentendido alimentado por las redes sociales. Ayúdame a entender otro malentendido alimentado por las redes sociales, no específicamente en el mundo árabe, sino en realidad en el mundo occidental con los útiles idiotas.
podemos llamarlos así, cantando desde el río hasta el mar en los campus universitarios. Ahora, pregúntales a algunos de ellos qué río, qué mar no lo saben. Pregúntales a otros, quizás sí lo saben, y dicen, creo que todas las personas en un solo estado democrático, secular, que respeta los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos. Ahora, eso no es lo que Hamás, el Movimiento Nacional Palestino y otros grupos terroristas de la región quieren decir cuando hablan de desde el río hasta el mar. Y cuando Hassan Nasrallah se refiere a los combatientes de Hezbollah caídos como si hubieran sido asesinados en el camino a Jerusalén, no se está refiriendo a un Estado pacífico y democrático que respeta la igualdad para todos. Así que habla de un Estado pacífico y democrático que respeta la igualdad para todos. Así que dime, dentro del mundo palestino y árabe, cuando dicen de río a mar, ¿qué creen que significa? ¿Qué creen que significa? ¿Lo son? No todos piensan igual, pero trabajemos individualmente. Cuando Hamás dice desde el río hasta el mar, ¿qué quieren decir? Crecí en Líbano, Siria, Arabia Saudita y Qatar. Los occidentales en Líbano, Siria, Arabia Saudita y Qatar. Los occidentales, los europeos, creen que entienden la región. No lo hacen y yo crecí en este mundo. Y sé que casi todos quieren que Israel desaparezca, que te vayas, que mueras, que te violen, que te quemen. A nadie le importa. Necesitas irte así. Todos estos movimientos, especialmente Hezbollah, Hamás, Ayatolás en Irán desde 1979, están comprometidos con la desaparición de Israel. Ahora, algunos moderados no les importa, son indiferentes. Si te gustaría volver a los Estados Unidos o a Rusia, eres bienvenido, pero si todos son masacrados al mundo árabe, no podría importarle menos. Ahora, no estoy hablando de todos los árabes, sino de la mayoría de los árabes. Ellos celebraron lo que sucedió el 7 de octubre. Ellos lloraron, celebraron lo que sucedió el 7 de octubre, lloraron por Hani. Hani, quien celebró el 7 de octubre, fue llorado no solo en el mundo árabe, en el oeste. Los medios de comunicación occidentales retrataron a Haniyeh como una paloma amante de la paz. Yo no puedo entender por qué. ¿Cómo? ¿Esto es lo único que todavía no entiendo? Quizás podría intentar explicar. Creo que están tan invertidos en una narrativa que ve a Israel como el malo, que toman cualquier información e intentan encajarla en esa plantilla mental. Y que si dijeran, los titulares decían Haniyeh, líder de cultos fascistas de la muerte, obtuvo lo que se merecía, les resultaría muy difícil seguir vendiendo una narrativa que Israel es de hecho el agresor en este conflicto. Quería volver a lo que decías antes porque hay personas en Occidente que se consideran progresistas, que dicen, también creo que no debería existir Israel. Eso no implica que apoye el asesinato de israelíes. Deberían quedarse, pero no como un Estado judío. Debería haber un solo Estado. Sí. Lo que la democracia allí decida. Y quiero saber qué les decimos. Dicen que quieren un Estado. No debería ser Israel, pero eso no significa necesariamente que quiero que todos los judíos sean masacrados. Y me pregunto cuándo Hamás y Fatah y Hezbollah, y más ampliamente en el mundo árabe, dicen que ya no debería existir Israel. Como, ¿dónde encajo en eso? ¿Qué significa para mí y mi apartamento en Tel Aviv? Sí. El nivel de ingenuidad es doloroso. Cuando tenía 12 años tampoco entendía por qué necesitamos guerras. Amémonos todos, así no es como funciona el mundo. Aunque así es como debería funcionar. Cuando tenemos 12 años esa no es la realidad, pero quizás podamos llegar a ese punto eventualmente. Pero decir, ¿por qué no puedes darles derechos iguales? Hacer un Estado, llámalo como quieras. Tal vez puedas llamarlo Israel, y todos deberían vivir igual en este país. Ahora, ¿cómo funciona eso? Demográficamente, ¿cómo funciona eso? ¿Será una mayoría de árabes a quienes se les ha dicho toda su vida, también por países árabes, que lo devuelvan? Así que lucharon por ello varias veces. Lo recuperaron. Así que lucharon por ello varias veces. No les importa morir por ello. No les importa sacrificar su Palestina. Está bien. Ahora cuando se conviertan en mayoría, ¿qué es su Palestina? Está bien. Ahora cuando se conviertan en mayoría, ¿cuál es la cosa lógica?
¿Qué harías en una democracia? Así que la gente de la izquierda progresista diría que creo que no debería haber más Israel, al igual que no debería haber más apartheid en Sudáfrica, y luego había un país que era una democracia multicultural y multirracial. Protesto en el campus en Colombia, no contra los judíos, sino por una Palestina unida democrática, el primer país árabe democrático. Ahora una democracia, el primer país árabe democrático, Palestina unida. Ahora, por los israelíes, si los palestinos tomaran el control, esto por los israelíes. Si los palestinos tomaran el control, este país se parecería a la ribera occidental. O se parecería a Hamas, a Líbano, a Siria, a Irak, a Yemen. Es un modelo impresionante, ¿verdad? Se matarán entre sí. Lo hicieron en 2005 y 2006. Entonces, ¿qué es? ¿Qué modelo queremos implementar para mejorar Israel? ¿Deseas mejorar y tener paz? Los jugadores que rechazan una solución pacífica son los palestinos. Tienes que hablar con ellos. Y hablar con ellos no significa, ok, voy a reconocer, has cometido atrocidades el 7 de octubre contra un Estado palestino. Ahora vamos a recompensarte porque te damos tu Estado. No entiendo la lógica. Has perdido tu Estado. No entiendo la lógica. Has perdido cualquier derecho a exigir algo después de lo que ocurrió el 7 de octubre. No sé si la gente está viendo las imágenes de video que emergen de Gaza. Hamas se salió con la suya, con lo que le han hecho a los israelíes. Y el mundo pensó que está bien, son judíos, bebés, está bien si los matan, estas son mujeres judías, está bien si las violan, y se olvidaron de que estos monstruos, así es como tratan a los primos que no están de acuerdo con sus mujeres, y así es como tratarán a sus mujeres, y así es como te tratarán a ti. Dada la oportunidad. Así que en resumen, cuando las personas que están tomando las armas, con el objetivo de citar, liberar a Palestina desde el río hasta el mar, cantan desde el río hasta el mar. ¿Qué planean hacer con el resto de nosotros que vivimos entre el río y el mar? ¿Planean acogernos en una agradable e inclusiva democracia en el Califato Islámico Árabe Unido de Palestina? ¿Cómo puedes decir inclusivo, unido, emirato, califato? Estas palabras no van juntas. No funciona así. Un líder dice inclusivo, no porque quieran excluirte. Un líder dice inclusivo, no porque quieran excluirte. Y progresistas y entre sí. Entonces, inclusivo es un gran y progresistas y entre sí. Entonces, inclusivo es una palabra grande. Pasos de bebé. Aún no están allí. Aún deben determinar quién gobernará. Y ahora los chinos intermediaron un acuerdo entre Fatah y la Autoridad Palestina y Hamas. Así que están intentando pasos de bebé. Pero dentro de esta visión palestina que dice que toda la tierra es Palestina, ¿qué sucederá con los judíos que están allí? Tú sabes la respuesta, Elan, pero mi audiencia no. Plan, sí, la respuesta, Elan. Pero mis espectadores no. Ellos planean matar a todos los judíos. Quieren que te vayas, ya sea que regreses a los Estados Unidos, a Rusia, a Ucrania. Irak, en mi caso. Mira eso. Irak y Marruecos son puntos muy interesantes que mencionaste. Quieren que los judíos se vayan, quieren que estén muertos. Lo sé porque lo escuché, crecí con lo que la gente decía en el mundo árabe, pero supongamos que quieren que los judíos regresen de donde vinieron, por lo que hay aproximadamente 850,000 judíos que potencialmente podrían regresar al mundo árabe. La mayoría de ellos dejaron sus activos, sus posesiones, ¿no? Hablemos sobre las propiedades. Ese es un punto fascinante porque a menudo dirán, ve a saber qué es eso. Punto fascinante porque a menudo dirán que regreses de donde viniste, sin importar si es Polonia o Irak. Pero cuando más de 100,000 judíos dejaron Irak a principios de los 50, la clase media iraquí colapsó. Dejaron atrás muchos activos. ¿Podemos recuperarlos? De repente, la apreciación interesada no es tan entusiasta. Retroceder el reloj. Todos hablan de los 700,000 palestinos que se vieron obligados a abandonar la Nakba. Sabemos que fue una tragedia, pero los árabes pretenden que no tuvieron ningún papel. ¿No participaron en esta Nakba? Optaste por un lamento. Fuiste a la guerra varias veces con Israel y te lamentaste. De hecho, fuiste a la guerra repetidamente con Israel y contra todo pronóstico los israelíes ganaron. Así que la gente sigue adelante. ¿Tienes que seguir adelante? ¿Ahora quieres el derecho de retorno?
¿No va a suceder para los 700,000 palestinos? ¿Cuántos millones son? Mientras tanto, de nuevo, muy interesante. Sigue creciendo, los números siguen aumentando. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Juguemos a este juego? Observemos a los judíos que tuvieron que abandonar los países árabes. Algunos de estos países árabes no tienen judíos, pero sí muchos activos y propiedades. Si hablamos de esto, una mesa, podríamos llegar a un acuerdo. Pero por supuesto, si dialogamos, podríamos acordar algo. Pero por supuesto, no nos importa lo que les sucedió a los judíos. Hablemos de los palestinos. Hablemos de Caperucita Roja. Lo cual es surrealista porque es una narrativa que no solo borra el papel de la opresión árabe y musulmana hacia los judíos, sino que casi los borra de la narrativa de ser parte del Medio Oriente en su totalidad, lo que facilita apoyar la narrativa de que son importaciones coloniales europeas. Me gustaría que me ayudaras a comprender otro malentendido. Este es un malentendido no solo en el mundo árabe, sino también en Occidente. Crecí en la universidad aprendiendo: existe un abismo en el mundo musulmán entre el Islam sunita y chiita. Y tiene sus raíces que se remontan hasta la batalla de sucesión sobre el profeta Muhammad. Pero ahora lo ves alimentando tensiones en el Medio Oriente entre el bloque sunita liderado por Arabia Saudita y Egipto e Irán. Y sin embargo, tienes organizaciones como Hamas, que es una organización musulmana sunita, que está funcionando como un ejército proxy iraní al servicio del gran poder chiita que busca imponer un imperio chiita en todo el Medio Oriente. Así que ayúdame a entender hasta qué punto las antiguas escisiones teológicas entre el Islam sunita y chiita realmente juegan un papel en el mapa geopolítico del Medio Oriente hoy en día, y cómo es que secciones tan grandes del mundo sunita ahora ven a Irán chiita como su gran salvador y no al resto del mundo árabe sunita. Quizás es porque en el Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, firmaron acuerdos con Israel, se unieron a los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita señaló repetidamente que están dispuestos a unirse a los acuerdos de Abraham, y ahora se les percibe como regímenes, entidades infiltradas. Los sionistas los convencieron de que los tienen de su lado. A diferencia de Irán, que es consistente desde 1979 en su visión, están comprometidos con la causa palestina, con la causa islámica. Restaurará la dignidad árabe y nunca han cambiado. Todavía están persiguiendo el mismo camino. Mientras tanto, este camino es destructivo. Destruyó grandes partes del mundo musulmán y árabe. Pero a aquellos que están invertidos en la vida después de la muerte no les importa. Ven a Irán, y es injusto decir Irán. Régimen iraní. Sé que nos siguen regañando en las redes sociales por iraníes de la diáspora. Por favor, deja de decir Irán. Es la República Islámica. Es el régimen iraní. Los ayatolás que secuestraron su país. Y estamos intentando, aunque Irán es una abreviatura y tiene menos sílabas, decir la República Islámica o el régimen iraní para dejar claro que nuestro enemigo son los terroristas fascistas y teocráticos que han tomado el control de Teherán, y no el increíblemente culturalmente rico pueblo persa e iraní. Dicho esto, también tengo que mencionar que, en general, aquellos que están educados, como los árabes que están educados, que viven en Occidente, que son inteligentes, ven a través de lo que está sucediendo. Y no les gusta Irán, y ven cuán destructivo es este papel del pulpo. Aquellos que siguen, aquellos que perciben al régimen iraní como líder de un movimiento heroico, son aquellos frustrados en el mundo árabe, frustrados porque sus economías no funcionan, porque están oprimidos y piensan que la razón detrás de su sufrimiento es el Occidente. Y el Occidente plantó a Israel en el Medio Oriente por razones geopolíticas. Y la verdad es que si hablas incluso con la persona más sencilla
y le dices que tu problema no es causado por Israel, la violencia doméstica, Israel no impedirá que ningún país árabe penalice la violencia doméstica, recicle, invierta su energía y su dinero en construir un futuro mejor, una mejor educación. Israel no tiene nada que ver con esto. Son el chivo expiatorio. Y el ciudadano árabe promedio cree las mentiras. Por eso constituyen la mayoría en los mundos árabe e islámico. Viven en Occidente por buenas razones. Aquellos viven en Occidente por buenas razones. Ahora, aquellos que viven en el oeste, después de que sus familias escaparon del mundo árabe o de países islámicos y quieren un califato donde viven, ya sea en Hamburgo o en Ámsterdam o en Filadelfia, eso me parece una enfermedad mental. No entienden lo que están pidiendo y aconsejo tener cuidado con lo que deseas, porque si lo obtienes, entonces entenderás qué quieren decir con un califato. No sé, no hemos visto una muestra de eso cuando el Estado Islámico de Irak y Siria tomó partes de Irak y Siria. Y si podemos volver atrás, porque todavía estoy tratando de entender la conexión entre los grupos terroristas sunitas y sus... ¿Patrocinador chiita? La tensión entre Arabia Saudita e Irán, su competencia geopolítica en la región. ¿Eso tiene algo que ver con las antiguas escisiones teológicas entre el Islam sunita y chiita? ¿O esta idea de un concurso entre los mundos sunita y chiita es simplemente una ficción, un producto de la imaginación de eso? No, para nada. ¿Sunitas y chiitas en conflicto? No, absolutamente. Al final del día, sunitas y chiitas están dispuestos a matarse entre sí debido a sus narrativas conflictivas. ¿Y quién va a gobernar y dirigir el mundo islámico? Los chiitas piensan que ellos son los justos y, sin embargo, la Meca está en Arabia Saudita. Entonces, la peregrinación ocurre allí y genera mucho dinero y le da un papel autoritario a Arabia Saudita. Por eso lideran el mundo islámico. Ahora imagina esto. Imagina si Irán pudiera tener a Jerusalén. Sería de alguna manera el equivalente a la Meca. Podrían, si lo restauraran, liderar el mundo islámico, no solo el mundo árabe. Eso es fascinante. Así que estás diciendo que esencialmente parte de la razón por la que Irán está tan comprometido en apoyar a las organizaciones terroristas que quieren conquistar Jerusalén en nombre del Islam y que está presionando por la creación de un Estado palestino, es porque sabe que ese Estado palestino sería un Estado cliente iraní y que el control iraní de Jerusalén los pondría a la par con Arabia Saudita para el control de todo el mundo islámico. Absolutamente tan simple como eso. Quieren liderar el mundo islámico. Por eso retratan a Arabia Saudita como un traidor de su causa, ¿no? De la Umma islámica, y están decididos a restaurar la dignidad y uno de los lados más sagrados del Islam. Y por lo tanto, aquellos en el occidente que están pidiendo la creación de un Estado palestino que controlaría la antigua ciudad de Jerusalén, sabiendo que el régimen iraní planea inundar la región con armas y convertir un futuro Estado de Palestina en un Estado cliente de Irán, al igual que Gaza, Líbano y Yemen son estados clientes de Irán. De hecho, están jugando directamente en las manos de los teócratas en Teherán que quieren controlar Jerusalén para tomar el liderazgo del mundo islámico. Las personas que apoyan una capital palestina en Jerusalén Este sobre la ciudad antigua están jugando directamente en las manos de los planes del régimen iraní para la dominación regional. Sí, y creo que por eso Jordania y Egipto ayudarán a Israel. No importa qué, porque saben lo que significa si Irán, después de tener un corredor, es mucho más grande que un corredor. Mientras tanto, a través de Irak, Siria y el sur del Líbano, saben lo que significa si tomaran Palestina, lo que significa para ellos.
porque son estados sunitas que colaboran con Occidente. Entonces, cuando Irán atacó a Israel, ellos estaban ayudando a los israelíes a defenderse del ataque iraní. No lo hicieron porque saben que si los iraníes se apoderaran, lo hacen porque saben que si los iraníes se apoderaran, creo que no hay ningún tipo de reconocimiento y... ¿En qué nivel dentro del mundo árabe piensan que hay algún tipo de reconocimiento y que ayudar a Israel a defenderse, específicamente dejando Jerusalén y sus sitios sagrados bajo la soberanía israelí, es crítico para su seguridad como países árabes porque mantiene ese sitio fuera de las manos iraníes? No lo sé, una guerra con Israel. Sin embargo, los líderes entienden lo que significa la guerra con Israel. No obstante, los líderes comprenden su significado. Si la región se desestabiliza aún más. No creo que a los libios les preocupe eso porque su país es un desastre. Los sirios no se preocupan. Y al mismo tiempo, ¿has visto manifestaciones en Libia o en Damasco, manifestaciones pro-Palestina? Las personas están preocupadas por la miseria en la que viven desde hace más de una década. Esos países en el mundo árabe que lograron establecer cierta estabilidad apoyarían, incluso si es bajo la mesa, a Israel y estarían a favor de la victoria de Israel contra Irán porque han visto lo que Irán ha hecho en la región. Y han visto que Irán tiene influencia incluso en los Estados Unidos, en las universidades americanas. Saben sobre actividades clandestinas en África, en América del Sur. Saben del alcance de Irán. Y no es solo el régimen iraní. Es una alianza en todo el mundo. Y es pura maldad. Hemos visto esa maldad. Es subjetiva. Y creo que sabemos, al menos aquellos que vivieron en países donde Irán tiene influencia, sabemos cómo es la vida bajo su influencia, bajo sus aliados, cómo se ve. Fascinante. Hemos estado hablando de muchas de las ideas erróneas dentro del mundo árabe y musulmán sobre Israel, y sobre tu activismo en las redes sociales y por qué eres tan optimista de que las redes sociales pueden corregir estas ideas erróneas. Pero me pregunto qué piensas. ¿Qué necesita hacer Israel más allá de administrar cuentas de redes sociales para corregir esas ideas erróneas en el Medio Oriente? ¿Es esta una cuestión de mostrar la vulnerabilidad israelí, mostrar nuestra humanidad, mostrar que hay sufrimiento de nuestro lado y apelar a la buena voluntad en el mundo árabe para dejar de lado la guerra y abrazar la paz? ¿O eventos como la supuesta eliminación de Ismail Haniyeh en Teherán tienen un impacto mucho mayor en la psique árabe? Porque en lugar de decir que estamos cansados de la guerra, por favor, sean amigos con nosotros porque sentirán lástima por nosotros, Israel está enviando un mensaje de no meterte con nosotros, estamos aquí para quedarnos. Quieres estar del lado de los fuertes. Antes del 7 de octubre acompañaba a las delegaciones. Solíamos llevar a los árabes a Auschwitz, contarles la historia del judío, intentar humanizar al judío a sus ojos. Entonces simpatizarán con el judío, con los israelíes y entenderán que estos son seres humanos. Después del 7 de octubre, dejé de hacer eso. En mi opinión, debemos adoptar una actitud de luchador. En el oeste es útil presentar al israelí como un ser humano. También vamos a bailar, bebemos cerveza, somos seres humanos igual que tú. No nos gusta ponernos nuestro equipo e ir a Gaza en este calor. No disfrutamos la muerte de nadie. Sin embargo, así no es como funcionan las cosas en el mundo árabe. Si quieres vivir en paz, necesitas disuasión. Necesitas recordarles que Israel es pequeño, pero Israel es poderoso. Necesitas mostrarles que el Mossad podría matar a Haniyeh si fuera el Mossad en Teherán. Necesitan recordar que cruzaste todas las líneas rojas. Lo mismo hizo Hezbollah.
Ellos, al parecer, en Líbano, percibieron la contención de Israel en el norte como debilidad y cayeron en una trampa. El mundo condena a Israel sin importar qué. Incluso cuando el mundo condena a Israel sin importar qué. Incluso cuando vieron bebés asesinados, bebés secuestrados, todavía hay bebés en Gaza. ¿Ves las lágrimas del mundo? No funciona. El mundo, condenando a Israel en el sur, tuvo más de 10 meses para disuadir y detener a Hezbollah. ¿Tuvo éxito el mundo en hacer eso? No. Esto no se resolverá a menos que Israel restaure su papel, su rostro. En el mundo árabe, mostrándoles, he sido paciente. Mostré contención. Intenté hablar contigo. Te dije que mi gente son seres humanos. Devuélveme a mis bebés. Devuélvenos a nuestras mujeres. Abramos un nuevo capítulo. Desármate y esto terminará. Y ellos dijeron que no y te escupieron en la cara. Ahora muchos líderes han sido eliminados y creo que muchos más lo serán. Inshallah. Inshallah. Y espero que el próximo sea Nasrallah. Ha hecho más que suficiente. De tu boca a los oídos de Alá. Sí. Esto funcionará y es la única forma de detener la masacre en la región, desafortunadamente. Queremos disfrutar de nuestra vida, criar a nuestros hijos, igual que queremos disfrutar de nuestra vida, criar a nuestros hijos, igual que muchos gazatíes. Creo que muchos gazatíes solo quieren vivir sus vidas, cuidar de sus hijos. Pero hay líderes que te dicen, no, es mejor que sacrifiques a tus hijos. Serán shahids, serán mártires. Ellos irán y tendrán versiones en el cielo. Ahora, ¿sabes qué? Quizás tengan razón, pero enviémoslos al paraíso. Enviemos a los líderes al paraíso, déjalos disfrutar de sus 72 versiones y que nos dejen en paz. Preferiríamos vivir aquí. Todavía no logro entender completamente quién eres. Es diferente decir que te has desradicalizado y aprendido a no odiar a Israel y los judíos, para luego dedicar tu vida a algo más. Estoy tratando de entender eso. ¿Por qué has decidido salir a la palestra y llamarte a ti mismo un sionista y exponerte para tratar de apoyar a los judíos y corregir las concepciones erróneas árabes sobre Israel y establecer esta iniciativa llamada Arab Asks? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque cuando era niña y solíamos escondernos en la despensa teníamos mucho miedo. ¿De qué te estabas escondiendo? Y de los ataques aéreos israelíes. ¿Cuándo fue esto? Cuando era niña en los 80 y en los 90 en Líbano. Yo solía tener mucho miedo y pensar, ¿por qué los adultos no están haciendo nada al respecto? Y claro, los libaneses son como los israelíes. Aunque no tenían electricidad, y estoy hablando de mis padres y los vecinos, se sentaban, jugaban a las cartas, incluso si tenían velas, bebían whisky escocés y seguían con sus vidas. ¿Qué va a pasar? Y veo esta misma actitud en Israel. Pero estaba tan frustrada. ¿Por qué no hacen algo para detenerlo? Siempre hablamos de ellos. Ellos tienen que resolverlo, los políticos. Pero tú también tienes un papel. Ahora, crecí para ser proactiva. Y cuando esto sucede, especialmente el 7 de octubre, me llenó de ira. Y siempre digo que no soy una portavoz, soy una activista accidental, pero sobre todo soy una madre enfadada. Tengo un hijo y si lo que han hecho a la gente el 7 de octubre, lo que han hecho a la gente el 7 de octubre, lo que han hecho a los israelíes, pero también a los musulmanes, conocí a los beduinos que fueron liberados. Esto es increíble, es hora de decir, no, basta es basta, basta es basta, y tenemos que intentar detenerlo. La gente dice, sí, pero lo que digo no hace ninguna diferencia. Bueno, sí la hace una diferencia. Entiendo que hay miles de millones detrás de Al Jazeera y varios otros canales, pero tenemos redes sociales, cada uno de nosotros, y esto es algo que los israelíes, los judíos de todo el mundo deben entender.
para internalizar y tomar acción. Cada uno tiene un espacio en las redes sociales. Hagan uso de eso. Intenten explicar que no son el gran lobo malo, no lo son. Cuenten la historia del judío que llevan dentro, ya sean gay, liberales, ortodoxos. Cuenten su propia historia. ¿Por qué tienen esta conexión con la tierra de Israel? La mayoría de las personas no lo saben, ni siquiera. Puedes creer que las personas en protestas en el mundo occidental no pueden encontrar a Israel en el mapa, pero aún así quieren una Palestina que no saben dónde está, no saben tú, arremángate. Matemáticamente hablando, somos superados en número. Y digo nosotros porque soy parte de este campamento. Somos superados en número, pero es calidad versus cantidad. Tenemos que explicar a estos bufones que hay una razón. Estamos dispuestos a compartir. Siempre venimos a ti y estamos dispuestos a compartir. Siempre venimos a ti y nos apuñalan, nos escupen. ¿Ya es suficiente? Y nos apuñalaron, escupimos, que ya es suficiente. Cuéntame sobre tu proyecto. Ara pregunta, ¿qué estás tratando de hacer y qué tipo de recepción has estado recibiendo? ¿La gente está curiosa e inquisitiva o hostil y escéptica? ¿Crees que estás llegando a través? Era un dinosaurio, no sabía nada sobre las redes sociales. ¿Antes de septiembre? Sí, lo creas o no, y de alguna manera comencé a obtener miles de seguidores. No tengo idea, pero porque nuestra voz hace la diferencia. Pero ¿dónde están estos seguidores? Puedes ver el desglose por país. No, sabemos que los seguidores son para los árabes. Tenemos métricas por ahora. ¿De dónde son? De Indonesia, musulmanes de todo el mundo, pero también del Cairo, de Damasco, y algunos nos envían mensajes directos del Cairo, de Damasco, y algunos nos envían mensajes directos, aunque vivan en Teherán o en Beirut, y no se sientan intimidados. Así que me asocié con una empresa. No voy a decir el nombre, y son profesionales. Son estrategas de redes sociales con los que empezamos a trabajar. Si miras en la sección de comentarios, encontrarás principalmente negativos. Por supuesto, los israelíes son muy solidarios, pero los árabes nos atacan con insultos y comentarios estúpidos, lo cual es bueno para nuestros algoritmos. Por favor, continúa así. Pero recibimos muchos mensajes directos y lo documentamos para los donantes. Es increíble y a veces es conmovedor porque las personas comparten historias sobre la pérdida de miembros de su familia, amigos, trabajos, porque se levantaron, hablaron. Y para tus oyentes, necesitan entender que a muchas personas les encantan los israelíes. No pueden permitirse hablar, porque si tienen un tío que vive en el Cairo, si tienen una madre anciana que vive en Teherán, tienen miedo de las consecuencias para su familia o de ser asociados públicamente con los israelíes, pero bajo el ser asociado públicamente con los israelíes. Pero bajo la mesa muchas personas están escribiendo por ti, por tu victoria, y sé que Israel prevalecerá porque veo el bien en los israelíes. Personas que perdieron niños, personas que tienen familiares que son rehenes en Gaza y aún creen que vendrá la paz. Mira, esta fe que veo en los israelíes me llena de esperanza para el futuro. Ellos son los justos, son incomprendidos, las personas más incomprendidas que he conocido. Por eso siento que es nuestra obligación moral, nuestro deber hablar en contra de todo lo que Israel, este pequeño país, está enfrentando en este momento. ¿Has estado en Israel durante 2 meses? Sí. Ya has estado en un viaje de desradicalización, de deshacerte de las concepciones y estereotipos sobre los judíos, pero aún estás en un viaje. Así que me pregunto, mientras has estado aquí, ¿cómo has cambiado? Primero, tal vez no pasé por un proceso de desradicalización, pero tengo que decir que soy un antisemita recuperado. Esto es lo que solía ser y los musulmanes y árabes tienen que interiorizar este concepto porque ellos también no pueden cambiar, no pueden abrir su corazón y sus mentes. Ahora vine a Israel esta vez por 4ª vez y nunca tuve un encuentro negativo ni uno solo. ¿Quién pensaría cuál es su agenda? ¿Por qué estás aquí? Soy quien piensa cuál es su agenda, ¿por qué estás aquí? Todavía estoy tratando de averiguarlo. Vamos, Ayla, vamos. Las personas que se supone que deben interrogarme en el aeropuerto, una de ellas tenía lágrimas en los ojos.
Recibo abrazos, la gente no entiende, como si hubieras nacido en Damasco y estás viniendo aquí, Damasco, Estados Unidos, estoy como si, por supuesto, ella. Extiende sus brazos esperando que la registren en el aeropuerto, pero ella solo quiere un abrazo. Increíble. Y dicen cosas sobre mí en hebreo, intentan discutir como ¿qué haces? ¿Solo vienes aquí para hacer qué? Y les hablo en hebreo, tú vienes de mis experiencias siempre fueron positivas. Tú vienes de mis experiencias siempre fueron positivas. Esta es una gente llena de amor, amor por el otro. Curiosidad, amor por sus hijos, por las personas mayores. Las personas se ayudan en los autobuses. Solo observo cuando me siento en el Shuk y vivo cerca del Shuk. Amo Jerusalén y me siento en casa y eventualmente me mudaré a Jerusalén. Me siento en el Shuk y miro a todos estos israelíes pasar. Ves cada forma y color, cada tamaño, cada nacionalidad. Es bullicioso, es vibrante a pesar de todo. Y se cuidan unos a otros y adoran a los soldados y les desean lo mejor y les dan regalos. Esto nunca lo he visto en ningún otro lugar y he vivido en 7 naciones. Tienes que aprender de esta nación, no aniquilarla, Rawan. Tienes que aprender de esta nación, no aniquilarla. Rawan, esta conversación también me ha llenado de esperanza. La idea de que con suficiente educación, corrigiendo suficientes conceptos erróneos, suficiente humanidad y avanzando hacia un mejor Medio Oriente, realmente espero y avanzo hacia un mejor Medio Oriente, realmente espero que eventualmente te mudes a Jerusalén. Sería encantador tenerte más cerca. Rawan Osman, ¿cómo pueden las personas seguirte y tu trabajo? Puedes ir a mi Instagram principalmente, pero tengo seguidores incluso en plataformas donde no estoy activa, como cuál es tu Instagram. RAWAN Osman OSMAN. Me encuentras en X, me encuentras en LinkedIn, pero te diré una última cosa y este es mi mensaje para los israelíes, e intento decirlo cada vez que puedo. He llevado la estrella de David alrededor de mi cuello durante 3 años, con los 6 triángulos apuntando en diferentes direcciones. Comparten los 6 triángulos apuntando en diferentes direcciones. Comparten el centro. Lo uso porque creo que es el símbolo más poderoso y no es solo religioso. No estoy usando alto, estoy usando un símbolo político y religioso. Y me gustaría que cada israelí recordara que aunque la estrella de David que está en tu bandera apunta en muchas direcciones diferentes, compartes el centro, ahora regresa al centro, no importa dónde esté el centro, y recuerda que tu peor oponente político, tu peor enemigo en Israel, nunca mataría a tu hijo, nunca violaría a tu hija. Entiendo que cuando 2 judíos discuten hay 3 opiniones. Entiendo. Pero recuerda que no puedes permitirte pelear en público. Cierra la puerta cuando esto termine y mátense el uno al otro y luego llorarás y luego te recuperarás y luego el país sanará. Pero por ahora me mata ver a los israelíes señalándose unos a otros. No ahora. Rawan, en esa hermosa nota, gracias por venir al Estado de la Nota. Gracias por venir. En el episodio de hoy de Estado de una Nación, Rawan Osman corrige malentendidos dentro del mundo árabe sobre los judíos y los israelíes, las personas más incomprendidas del mundo. Si disfrutaste este episodio, suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde obtengas tus podcasts, danos un me gusta y síguenos en las redes sociales. Danos buenas reseñas y comparte este episodio con un amigo que creas que puede usar esta información para corregir otros malentendidos y ayudar a avanzar hacia la paz e integrar a Israel en la región, en el Medio Oriente, donde claramente y firmemente pertenece. Soy Eilon Levy y gracias por ver.